¿Quieres escuchar algo increíble? La Biblia, por su propia estructura, es profética. Eso significa que tiene una ventana que ve al futuro y no es cualquier ventana. En realidad, es la palabra con la autoridad de Dios la que nos trae a nosotros, simples humanos, a su gloriosa palabra, para permitirnos ver el futuro, que Él quiere que conozcamos. Esto es algo increíble. Se llama escatología, pero no dejes que esa gran palabra te asuste. La Biblia dice, de acuerdo a la palabra profética de Dios, que no hay nada que pueda separarnos a ti y a mí del amor de Dios. Dirás, Jack, pero eso está en el libro de Romanos y no es profético. Escucha, no necesita ser un libro profético. Es una declaración de Dios que dice respecto a ti para el ahora y el futuro, que no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Eso es increíble. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y más adelante nos dice, somos más que vencedores en Cristo. El libro de Romanos, como dije, normalmente no es conocido como un libro profético. Sin embargo, hoy quiero que lo observes y lo consideres como tu esperanza y tu futuro. Y escúchame, no puedes leer estas cosas y no sentirte desafiado a ser más como Jesús. Es emocionante ser creyente en tiempos como estos. Este mensaje es una declaración para nosotros de lo que Dios quiere para la existencia de tu alma, para el presente y para cuando nos encontremos con Él. Cristiano, prepárate. Cristo viene pronto. Y mientras tanto, tú y yo debemos estar ocupados en los asuntos de nuestro Padre como nunca antes. Honestamente, no elegiría ningún otro momento para estar vivo. Así que prepárate. La palabra de Dios nos prepara mientras la estudiamos. Así que toma un bolígrafo y toma tus notas. A medida que Dios te hable, escríbelo y abre tu Biblia. Vamos a sumergirnos en nuestro estudio de hoy. La palabra de Dios es profética. Totalmente profética. Iglesia, anoten esto si pueden. Este es lo siguiente. Es un hecho que Dios será nuestra defensa, y Él lo hace de una manera muy única. Y también anota esto si puedes, es lo siguiente. Su inocencia ahora es nuestra inocencia. Podrías decir, Jack, ¿qué tiene que ver la inocencia de Dios con el hecho de que Dios mismo me proteja? Tiene todo que ver. La inocencia de Jesucristo, escucha esto, la inocencia de Cristo habla sobre su pureza. Jesucristo no es débil. Cuando pensemos en la inocencia nos imaginamos un pequeño y adorable cachorrito o un lindo y tierno gatito o tal vez alguna figurita. La inocencia de Dios es santa, es pura y es poderosa. No solemos asociar la inocencia con el poder, pero tampoco solemos asociar la mansedumbre con Dios, ¿verdad? La Biblia nos dice que Jesucristo es manso. Y sin embargo, la Biblia nos dice que de su rostro los cielos huyen de su presencia. La Biblia nos dice que Cristo, cuando abra su boca en el futuro venidero, la tierra temblará. Pero la Biblia dice que Él es manso. Es puro. La Biblia nos dice que nosotros los que confiamos en Jesucristo, su inocencia, su justicia, su misma naturaleza de salvación, se nos ha sido impartida. Cuando Dios te mira como creyente, te ve limpio, pero tú y yo somos muy conscientes de nuestro pasado, los recuerdos que aparecen frecuentemente. Pero escucha, ¿sabías que cuando nuestra mente nos trae recuerdos del pasado, son esos momentos cuando debemos luchar contra esos pensamientos con la palabra de Dios y seguir adelante? ¿Por qué? Porque tú y yo, pon atención, tú y yo hemos sido declarados inocentes en el cielo por la sangre de Cristo Jesús. El problema somos tú y yo. Tú y yo nos conocemos. Y nosotros mismos somos nuestro problema. Con respecto a nuestra salvación, Dios no está preocupado por eso. No se está mordiendo las uñas. No se está preguntando qué va a pasar. No está pensando, ¿cómo le va a ir a Jack? Él no está pensando en eso. ¿Lo sabías? Ya está hecho. Para Dios ya está hecho. No solo lo hizo en la cruz. Hoy vas a ver que tu salvación y mi salvación estaban en su corazón y mente y se lograron posicionalmente en Cristo antes de que el mundo fuera creado. Solo Dios puede hacer eso. ¿Es tu Dios tan grande? El Dios de la Biblia lo es. Y mientras tanto, estamos en el camino. Esto se llama santificación y es algo doloroso. Eso significa que tú y yo vivimos con nosotros mismos y nosotros somos nuestro mayor problema. Esto dice la Biblia y yo lo creo. Miguel, el arcángel, puede lidiar con Satanás. Yo no puedo. Satanás es demasiado fuerte para mí.
Tengo el nombre de Jesús y he sido comprado por la sangre de Cristo. Por eso estoy a salvo. Nada puede llegar a mí a menos que sea aprobado primero por el Padre. Pero mientras esté en esta carne, no puedo enfrentar a Satanás. Él es una entidad demoníaca y satánica increíblemente poderosa. Es real. No tengo que hacerlo. Todo lo que tengo que hacer es hacer lo que todo niño de 3 años sabe hacer, y eso es esconderse detrás de las rodillas de su papá. ¿Alguna vez has visto a un niño pequeño cuando tiene miedo? Se esconden justo detrás de las rodillas de sus padres y luego asoman la cabeza para ver cómo va todo y asegurarse de que todo esté bien. Se esconden justo detrás. Somos sus hijos. Él no nos dijo, tienes que salir y luchar tú solo, a ver si lo logras. No. Luchamos la batalla porque Él es quien nos ha vestido con la armadura de Dios. Y Él es quien nos ha dicho que la victoria está asegurada. Sal y mantente firme. Yo te cubro. Tú puedes lograrlo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que nos justifica. Vamos a repasar algunas palabras. La palabra quién. Mira la palabra quién. Por cierto, la palabra en el original griego se aplica a singular o plural. Puede llegar a ser confuso en algún momento el hecho de si se refiere a quién o quiénes. Entonces, ¿cómo está utilizando el pronombre? Lo usa de ambas formas. ¿Quién en singular? ¿Quiénes en plural? En realidad, en cualquier sentido. ¿Me explico? Abarca a todos. ¿De acuerdo? A quien sea. A uno o muchos, una multitud, un grupo. En conclusión, a cualquiera. Así que mira esto. Todos, cualquiera, la multitud, presentará un cargo contra mí, contra nosotros, contra los elegidos de Dios. No va a funcionar. Ahora ya lo sabes, la gente te atacará. ¿Aún no te has dado cuenta? Te atacarán. La gente dirá cosas sobre ti. No necesitan ser ciertas, pero la gente dirá cosas sobre ti. Escucha, solo asegúrate de que las cosas que dicen sobre ti no sean verdad. Tuve un pastor en mi vida. Ya no tengo pastor. Mi pastor murió y mucha gente me decía, ¿qué vas a hacer? El pastor Chuck murió. Necesitas un nuevo pastor. No lo creo. Tengo a Jesús. Estoy esperando. Iré a ver al pastor Chuck algún día. Pero él es el único pastor que he conocido. ¿Quién lo va a reemplazar? Aprendí mucho de él. Una de las cosas que aprendí de él fue esto. Nunca te defiendas. Una vez estuve bajo un ataque totalmente injustificado. Había unos tipos, por así decirlo, golpeándome. Y le pregunté, ¿qué hago? Y él dijo, lee el libro de Nehemías. Ten una espada en una mano y una pala en la otra. Mantente trabajando. No te detengas. Pero vas a tener que defenderte con la palabra de Dios. Y yo dije, ¿está bien? ¿Cómo hago eso? Y él dijo, solo ten la palabra de Dios. Sosténla. Te bendecirá. Él dijo, en el momento en que te defiendas cuando la gente te ataque, Dios dejará que te defiendas tú solo. Y cuando eso suceda, vas a perder. Ahora, sabrás en tu corazón que esto es verdad tan pronto como lo diga de esta manera. Si alguien dice algo y sabes que eso es falso, adivina qué. Dios también sabe que no es verdad. Pero si pierdes el control y respondes o tuiteas o publicas en Facebook o te involucras en eso y contestas, escucha, has abierto la caja de Pandora. Y es tan destructivo. Es mejor guardar silencio y dejar que Dios sea tu defensa. Y quiero dejarlo muy claro, ese fue uno de los mejores consejos que me han dado en la vida. Porque la reacción visceral es pensar, pude aclarar las cosas. Nunca las pondrás en claro cuando intentas hablar con lunáticos. No tienen entendimiento. La verdad es esta. Con quien quiera que te esté atacando, solo necesitas decir esto. Padre, lo que están diciendo no es verdad. ¿Puedes encargarte de eso? Y cierra la boca. No hables más de eso. No importa lo que digan, deja que Dios sea tu defensa. Porque en el momento en que intervengas, Dios te dejará y ese no será un buen día. Dios no necesita que tú le digas, defiéndeme, porque somos sus hijos. ¿Nos ha dado la armadura de Dios? Sí. ¿Para predicar el evangelio en este mundo oscuro? Sí. Porque Dios es nuestra defensa. Y luego tenemos la palabra traer. La palabra traer significa traer aflicción o traer acoso. ¿Quién va a hacer esto contra nosotros? Bueno, estas entidades genéricas traerán acoso. Traerán declaraciones contra nosotros. Y luego la palabra cargo.
La palabra cargo es un término bancario que significa llamar al préstamo. Verán, esta es una frase un poco extraña, ¿no les parece? Significa exigir el pago repentino de una deuda. Esa es una palabra poderosa. ¿El mundo están escuchando? El mundo está tratando de intimidarnos. Cuando leemos aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nota lo siguiente. Es de ellos contra Dios mismo. No es ellos contra nosotros. Ellos son los que están atacando a Dios. ¿Cómo es eso cierto? Porque yo soy hijo de Dios y Dios es mi Padre. Él es mi defensor. Entonces, cuando surge esta llamada de préstamo, ¿qué quieres decir con eso? ¿Recuerdas aquella vez cuando compraste un coche o una casa o algo por el estilo? Seguramente firmaste un contrato y pediste dinero prestado para hacerlo. ¿Notaste la letra pequeña que tenía como 17 páginas que asumiste que estaban bien y las firmaste? ¿Realmente sabías qué era lo que estabas firmando? Firmaste un documento allí que decía específicamente que le das ciertos derechos al banco que te prestó el dinero. Les diste el derecho de llamar a ese préstamo cuando quieran. ¿Entiendes lo que quiero decir? Significa que tienes 30 días para reunir el dinero que debes al banco por tu casa o pueden desalojarte de tu casa en ese mismo instante sin ningún problema. Ahí nos encontramos ahora mismo. Aterrador, ¿verdad? El mundo dice esto. Estamos llamando a la cuenta, lo que significa que te estamos pidiendo cuentas. Da una respuesta. Esta es la acusación. ¿Me explico? Elabora tu defensa. Te damos unos momentos para hacerlo. El mundo te presionará. Esto le está pasando a estudiantes, maestros, policías, enfermeras, doctores y muchos más. ¿Te pasará esto en este mundo o piensas que esto no les pasa a los hijos de Dios, a los elegidos? No está pasando eso. Y Dios diría, tú solo los oyes ya. Tú los oyes hablar. Pero yo estoy escuchando. Ciertamente yo los escucho. La inocencia de Dios es nuestra propia defensa. Luego tenemos la palabra elegidos, que significa favorecidos, escogidos, seleccionados por Dios. Dimos esto hace unas semanas. Y Dios selecciona a sus hijos. ¿Te molesta eso? El Dios soberano. Algunas personas dirán, soy calvinista o hipercalvinista, calvinista 4.3, 4.9, 3.7, 3.8 y contando. Escuchen. Solo cálmense y escuchen. De esto se trata. Dios dice, yo, basado en mi presencia, predestino a mis hijos para que sean míos. Basado en la presencia. ¿Quieres contradecir eso? ¿Por qué querrías hacerlo? A mí me encanta. En serio. Si este día te estás diciendo a ti mismo, quiero conocer a Jesús, Dios te está llamando. Dios te está invitando a su reino. Si hoy estás diciendo, quiero tener una nueva conciencia, quiero estar libre de culpa y vergüenza y todo pecado. Quiero vivir con Dios y quiero saber que cuando muera voy a ir a verlo en el cielo. Dios te está llamando. Él los llama basándose en su presencia, porque te diré algo importante. Dios vive y escucha. Él vive en la eternidad. Nada es nuevo para Dios. Las cosas nos van a suceder a nosotros, pero Dios vive en la eternidad. ¿No es asombroso? Él vive en lo que nosotros llamaríamos el ahora eterno. Siempre es el ahora con Dios. No hay tiempo donde Él es eterno. Pero Dios ha sabido a lo largo de todo el tiempo humano y más allá, por supuesto, que en su presencia nos predestinó a ser sus hijos. Y yo me deleito en eso. Algunos quieren discutir sobre esto. Dicen, queremos debatir contigo sobre esto de que algunas personas son elegidas y otras no. ¿Por qué debatiría con ustedes sobre esto? Dios dice basado en su presencia que Él selecciona a los suyos. ¿Cuál es el problema? Si tu Dios es grande, no hay problema. ¿Tienes libre albedrío para elegir? Claro que sí. Dios te lo dio. Pero Dios también sabía, antes de que el universo fuera creado, si aceptarías el evangelio o no. Él no aprende nada, pero lo ve todo. Se lleva todo el crédito. Él nos da salvación. Su presencia es el cielo. Y debido a Satanás y al pecado, existe un infierno. Y el infierno es un lugar para la gente que no quiere a Dios.
Tienen que ir a algún lugar en la eternidad. Esas son las dos opciones, fumadores o no fumadores. Esa es tu elección. Los elegidos de Dios. Léelo conmigo. Los elegidos de Dios. Esto se está poniendo divertido. Esto es genial. Los elegidos de Dios son todos aquellos y aquellas, ya sean judíos o gentiles, que han venido a Cristo, en quienes Dios ha predestinado para que sean salvos, basándose en su conocimiento eterno. Se les llama los elegidos, porque la palabra denota que ha sido algo determinado de antemano u ordenado. ¿De acuerdo? Escucha bien, ese es Dios mismo teniendo conocimientos desde la eternidad pasada o previa a nuestro tiempo o antes del universo físico o del tiempo. Los elegidos. Todo mundo vea mis manos, por favor. Es la única forma de hacerlo. Iremos de derecha a izquierda. Antiguo Testamento. Si los hijos de Dios son sus elegidos, recuerda que las doctrinas de Dios nunca cambian. Él nunca cambia ni cambiará. Entonces, si la doctrina de los elegidos de Dios es inmutable, veamos el Antiguo Testamento. ¿Fueron llamados santos los creyentes del Antiguo Testamento? La respuesta es sí. ¿Fueron llamados los creyentes del Antiguo Testamento los elegidos? La respuesta es sí. Noé, Daniel, Moisés. ¿Qué me dices de estos hermanos? Primero un par de hermanos mellizos que fueron elegidos por Dios. ¿Has oído hablar de Caín y Abel? ¿No le dijo Dios a Caín que si solo hacía el bien, Dios mismo le daría su favor? Caín hizo mal. Caín asesinó a su hermano. ¿Has oído hablar de Jacob y Esaú? Se les llama santos. El libro de Daniel capítulo 7 y capítulo 9 habla sobre los santos. Amigos, lamento desilusionarlos a algunos de ustedes, pero los santos no se hacen en Roma y no son designados por cardenales y papas. No hay nada de eso en la Biblia. Lo siento, un simple hombre, un ser humano no puede hacer eso. Solo Dios convierte a los pecadores en santos. Lo hace por el poder de su Espíritu Santo y por su expiación. Ahora observa en este momento, en nuestra época actual. Esto se llama la era de la Iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Durante los últimos 2000 años, la era de la Iglesia o la novia de Cristo, no se les llamó santos a los santos que estaban en Filipos, o a los santos que estaban en Roma, o a los santos que estaban en Corinto. ¿Somos llamados santos porque somos sin pecado? No. Ningún santo lo es. Lo que hace a alguien un santo es el objeto en el que han puesto su confianza para la redención. Ese es Cristo. Santos del Antiguo Testamento, santos actualmente, tú y yo. ¿Habrá santos en el periodo de la tribulación? Por supuesto que sí. Santos de la tribulación. ¿Lo sabías? De hecho, la Biblia nos dice que Satanás ejercerá su poder sobre los santos de Dios durante el periodo de la tribulación que durará 7 años y cruelmente los matará. Él matará a los santos de Dios durante el periodo de tribulación. Nos dice la Biblia. Esto es asombroso. ¿Siguen conmigo? En el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, como David, por ejemplo, reciben túnicas blancas en la eternidad. ¿Sabías que David va a usar una túnica blanca en la eternidad? ¿Sabías que dice la Biblia que los santos de la tribulación tienen que ser fieles hasta la muerte? Y lo serán aquellos que son suyos. Y al morir se les darán túnicas blancas. Pero habrá un grupo de santos diferente. Habrá un solo grupo de santos que no recibirá túnicas. Es la novia de Cristo, la iglesia. Ella recibe lino fino, limpio y resplandeciente. Es un vestido de novia, completamente diferente. Según la Biblia, tú y yo estamos comprometidos con Cristo. Aquí está lo hermoso de esto. La elección de Dios se basa en la propia naturaleza de Dios. Si tienes un poco de entendimiento sobre la naturaleza de Dios, no tendrás problema con que Dios haga lo que hace basado en su presencia, porque Dios es amor. Su palabra dice que Él es amor. La Biblia no dice que Dios ama. Por supuesto que ama, pero su naturaleza real está definida. Por ejemplo, Dios es santo, Dios es luz y Dios es amor. Él ama. Escucha, Dios es santo, Dios es luz y Dios es amor.
Esto es lo que la Biblia dice acerca de la naturaleza de Dios. ¿Quién es y qué es su naturaleza? Así como tú tienes una personalidad particular, la personalidad de Dios es santa, es luz y es amor. Estas son cosas que tú y yo debemos tener. ¿Qué más podemos pedir? Las cosas de este mundo están empezando a evaporarse. ¿Estás de acuerdo? Las acciones, el valor, los sueños de esto o aquello del mundo se están evaporando. Está bien, no entres en pánico. No hay nada, recuerda, nada que pueda separarte a ti y a mí del amor de Dios. Esa es una promesa que Dios te dio a ti y me dio a mí. No la inventamos. Qué asombroso es nuestro Dios al decir tales cosas. Aunque tú y yo vivimos en un mundo de odio y enojo, vemos guerras, dolor y disturbios ocurriendo. Escucha, no puedes oír o leer estas cosas y no ser desafiado por el asombroso amor, luz y santidad de Dios para realmente vivir nuestra vida como Jesús la vivió. Si eres un incrédulo, o en otras palabras, si no confías en Cristo, seguramente no tienes paz para tu eternidad. Y no puedes escuchar estas cosas y decir que a Dios no le importa, que Dios no ama y que Dios no es santo. Después de haber escuchado lo anterior, no puedes decir eso. Te animo a que entregues tu corazón a Cristo ahora mismo, justo ahí donde estás. Es una oración muy simple como esta. Señor Jesús, creo por lo que he leído y lo que he escuchado, que tú eres el Señor que murió en la cruz por mí. No eras un buen hombre solamente. Eres Dios encarnado, el Hijo de Dios. Y luego resucitaste de entre los muertos, para mi justificación. Cristo no solo murió por mí y pagó la deuda de mi pecado, mi adulterio o violencia o ira o robo de banco o mezquindad, mentir, engañar, rogar, sino que resucitó de entre los muertos para garantizar la eternidad para mí. Y te recibo como mi Señor y Salvador, perdóname por mis pecados. Recibo tu perdón, Señor Jesús. Si has hecho esa oración, queremos saber de ti y queremos orar por ti. Queremos enviarte información sobre cómo crecer y puedes hacerlo simplemente visitando jacktvs.com para descubrir mucho más.